recuerden que el título de lo que estamos viendo es hoy vamos a ver mente igual a reino. Y esto es muy importante para las personas religiosas y para las no religiosas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí es que muchas veces hay grandeza sin soberanía. Alguien va a decir, ¿se puede? Sí, se puede. Que haya en una vida mucha grandeza, pero no tenga la soberanía. Grandeza sin soberanía. ¿Esto qué es indicador? Pues la grandeza sin soberanía es un indicador de una disfunción interna en la persona. Un desequilibrio, un desajuste, y si digo desajuste es porque no se ha ajustado o se desajustó algo en la persona, y por eso digo desequilibrio, y un gran engaño disfrazado de verdad. Cuando aquí estamos hablando de grandeza sin soberanía, ¿de qué estamos hablando? De que quien presume de grandeza es porque no la ha alcanzado. Acuérdense que el enfoque todo es de la mente. Pero cuando estamos hablando de la mente, estamos hablando de la persona, estamos hablando de la vida de un ser, de todas las vidas de los seres humanos, de todas y de cada una en específico. Entonces, cuando una persona presume de grandeza, es porque no la ha alcanzado. Porque el que ha alcanzado la grandeza, su naturaleza, su estado normal es mansedumbre y es también humildad. Acuérdense que humildad no es dejarse de todo. Humildad significa vivir humillado hacia sí mismo. Entonces, aquí la grandeza auténtica es mansa y humilde. Y la grandeza forjada no solo es sabiduría, ojo, sino también son hechos. Por eso es que el apóstol de Tarso dijo un día, este apóstol que dijo, él dijo en base que el evangelio no son palabras, sino que es poder. Pero esto fácilmente se confunde en la religión con gritos, con revolcarse, con decir psicológicamente 1000 palabras sin sentido, pero que no haya un cambio real y un cambio experiencial, o sea, comprobable en los individuos. Si no hay cambios comprobables en las conductas, si no hay cambio en la forma de ser de una persona, entonces no es poder, porque el poder auténtico nos lleva al cambio. ¿Qué es cambio? Mejoramiento. ¿Qué es cambio? Hacer ajustes. ¿Qué es cambio? Corregir parámetros propios. Eso es cambio. Por eso, si no hacemos cambios, ajustes en nuestra conducta, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, pues no hay cambios. Entonces, por eso aquí lo que se desprende de todo esto es que aquel que no se ha conquistado a sí mismo no está preparado para servir a otros. Por eso decimos que la grandeza sin soberanía no puede existir. Entonces, porque cuando alguien no conoce el proceso de la autoconquista, pues dañará, herirá y maltratará a otros, ¿no? Pues no sabe él ni reconoce el precio del proceso de morir. Por eso crecer es morir. Dominio propio es aprender a morir a sí mismo. Entonces, por eso morir, para los que ya han muerto lo sabrán, no es algo instantáneo, no es de un culto, no es de una oración. Morir no es una oración. Morir ni siquiera es un deseo. Morir es un proceso
que se va dando y que la vida va probando si realmente quieres morir diariamente. Ese proceso es diario, es mental, es psicológico, es espiritual y obviamente se prueba en lo físico y en lo material. Entonces morir no es instantáneo, es un trabajo gradual al cual nos vamos sometiendo. La vida nos va diciendo, ¿realmente quieres morir? Y yo digo sí, pero no solo digo sí, sino mis actos muestran que es un sí. Porque decir quiero es fácil, pero hacerlo es donde viene el sacrificio. Entonces, esto es hasta el punto que deseamos el morir, porque comprendemos que allí está la verdadera libertad, está en el morir. Una persona que no muere, pues vive siempre en debates, siempre en culpas, siempre en justificaciones, siempre en excusas, pero no hay un cambio real, observable por los que lo rodean. Y eso es algo que suele pasar muy a menudo. Entonces, la verdadera persona que es libre es la que perdió el miedo a la muerte, al morir, al negarse, y empezó a combatir por encima de todo, por encima de sí mismo, para matar lo que él ve que ha sido sus obstáculos, su adversario real, para matar de sí lo que la persona ha observado, ha reconocido, ha identificado que era su enemigo. La piedra en el zapato no era otro, no era alguien ajeno a él, sino descubre que era él mismo. Sus malas decisiones, salidas de un ego inflado, de un ego que se autosostenía, y entonces es cuando descubre esta persona que el responsable de todas las consecuencias vividas era él mismo. Y entonces allí es cuando anhela y empieza a enfrentar cara a cara la muerte. Y es la muerte del yo, la muerte del ego. Y es donde muchas va a tener batallas todos los tiempos, en todos los momentos, psicológicas, físicas, con sus ojos, con sus oídos, con su mente, con sus propias palabras. Y es donde va a ir ganando, conquistando, porque se va haciendo consciente en qué formas trabaja el engaño en sí mismo que él permitió por muchos años. Lo empieza a estudiar, se separa del engaño, lo puede observar, y cuando lo puede observar es cuando puede descubrir las formas del engaño. Pero si una persona no aprende a separarse para mirarse a sí mismo, observarse a sí mismo, oírse a sí mismo, como viendo una grabación, entonces jamás podrá reconocer los errores y jamás podrá realizar los cambios debido en su estilo de vida dañino. Entonces, aquí es donde viene el complemento de lo que este hombre escogido llamado el apóstol de Tarso, es donde empieza a decir, no vivo yo, mas Yeshua o el Cristo vive en mí. Y dice, y también hay una canción que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y esto qué es lo que nos está dejando? Que para morir es necesario agarrarse de una figura, de un estandarte. Y el único estandarte, figura o fuerza que nos dará la victoria, sí, es la figura, la persona de Cristo, Jesucristo, Yeshua el Mesías, sin el cual
nada es posible.